Y hoy les voy a presentar a Florencia Daura. La verdad que Florencia Daura es joven, muy joven, pero es licenciada en psicopedagogía, doctora en ciencias de la educación, es investigadora, académica, docente de la Universidad Austral. Bueno, tiene muchísimos títulos y galardones, pero aparte es encantadora. Gracias, Florencia, por estar con nosotros. Gracias, Liliana, por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Además que a la institución del Ejército especialmente yo la quiero mucho, porque tengo familia militar, mi papá es militar, tengo un cuñado que también es militar, e hice parte de mis primeros pasos laborales, le contaba antes a Liliana, porque estuve 6 meses como voluntaria técnica y conocí gente muy valiosa y a la que recuerdo con mucho cariño. Bueno, qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que quizás no es muy conocido o la gente no vincula tanto con lo que es educación, y es educación del carácter. Y uno dice el carácter, y no sé, a veces uno se imagina una cara un poco seria. ¿Qué es esto de educación del carácter llevado a la educación formal? Bueno, se trata de un enfoque que no es nuevo, ¿no? Es un enfoque que ha resurgido en las últimas décadas, sobre todo en otros contextos. En el contexto latinoamericano está recién ahora llegando, y en particular a la Argentina, a raíz de que se vio que otros enfoques basados en la educación en valores, la educación, te diría, socioemocional, la educación para la ciudadanía, no fueron efectivos para lograr formar y educar integralmente a la persona y al ciudadano, ¿no? Sí. Sobre todo porque en estudios que se han hecho en esos otros contextos que recién les comenté, continuaron aumentando los índices de violencia, de consumo de sustancias tóxicas y de falta de valores, ¿no? Entonces, desde ya sea instituciones universitarias, organismos, fundaciones y a nivel estatal, comenzó a revisarse, ¿no?, el paradigma desde el cual se estaba educando y desde el cual se estaba también transmitiendo estos contenidos que son contenidos muy blandos, ¿no? Que uno puede decir o pensar, bueno, pero uno lo aprende, son contenidos en la vida que cotidiana. Los aprende en la vida cotidiana, en la familia, pero la realidad y la sociedad no nos muestra que no, más hoy en día en el que vivimos en una sociedad que es, y más en las grandes ciudades, agresiva, en donde esos valores se han perdido, y en donde también el contexto de los últimos años, tras la pandemia, ha hecho rever que son necesarios, ¿no?, aprenderlos de una forma mucho más formal, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, desde determinadas naciones-estados se comenzó a revisionar este paradigma y a ver cuál era la mejor manera de transmitir estos contenidos desde la enseñanza formal, pero también transmitirlos desde otros espacios, ¿no? Hay países como en Inglaterra en donde estos contenidos están siendo transmitidos y enseñados en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Y te decía que es un enfoque nuevo y viejo a la vez, porque uno puede remontarse a la filosofía de la antigua Grecia, ¿no? A partir de la filosofía aristotélica o platónica, en donde se trataba de formar, claro, ¿no?, lo que era la educación moral, digamos, exactamente, ¿no?, que era tan de la época de la academia y demás. Y vos, bueno, me habías mandado una serie de papers como para que me pusiera en tema, y veía que tenía mucho, digamos, arraigo en la sociedad de Reino Unido, por ejemplo. Exacto. ¿No? Bueno, en el Reino Unido hay todo un movimiento
de la educación del carácter. Hay distintos enfoques, ¿no? Primero, clarificar un poquito lo que es la educación del carácter. Es un enfoque que trata de educar integralmente a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? En la dimensión física, social, espiritual, cognitiva y emocional. Por eso se dice que es un enfoque paraguas, claro, que engloba todos los demás, ¿no? El enfoque socioemocional, el enfoque de la educación en valores. Y esta formación integral se la trata de desarrollar promoviendo hábitos positivos, ¿no? Virtudes. Claro. Y en ese sentido existen a su vez dentro del enfoque de la educación del carácter distintos enfoques, cada uno con su propuesta de valor. En el Reino Unido hay un enfoque que lo está promoviendo mucho la Universidad de Birmingham. En la Universidad de Birmingham hay un centro de investigación, yo no te explico lo que es. Uno va ahí, yo fui, te quedas maravillado, ¿no? Por los recursos que tienen. Claro. Tienen un piso con todo lo que uno se puede imaginar en cuanto a recursos materiales para promover esta educación. Mira, ¿no? Vos la importancia que le dan. Sí. Y en ese centro se estudia tanto a través de investigaciones como también a través de asesoramientos concretos que están dando escuelas, escuelas de carácter estatal y público y organizaciones también del Estado para promover la educación del carácter. Y ellos en particular tienen un enfoque que se basa en la filosofía neoaristotélica, ¿no? Lo que han hecho es retomar las ideas de Aristóteles, modernizarlas, ponerlas en la actualidad. Exacto, con un lenguaje más cotidiano, más digamos. Cotidiano. Y parten de explicar, ¿no? Que esta misma idea, ¿no? Como la educación del carácter se dirige a esto que comentábamos recién, tratando mucho de transmitirlo a través del ejemplo, ¿no? Del modelado, del famoso modelado. Y tratando también de promover determinadas virtudes que ellos las han clasificado en, si mal no recuerdo, 5 grandes virtudes cívicas, intelectuales, morales, de rendimiento y sociales, en cada una de las cuales ubican otras virtudes más chiquitas, por decirlo así. Claro. Que están transversalizadas por la virtud de la prudencia, ¿no? Uno escucha estas cosas y dice, bueno, pero esto es lenguaje conocido. Es lenguaje conocido, pero no llevado a la práctica. Es tal cual, no es llevado a la práctica, y más hoy en día en donde prima mucho el relativismo, da lo mismo, ¿no? Comportarse de tal o cual manera, pero lo que se está volviendo a ver, y esto es, si se quiere, como uno puede internamente hasta reírse, ¿no? Hay investigaciones empíricas que están mostrando con datos a nivel cuantitativo y cualitativo que lógicamente la persona que desarrolla más de estas virtudes, más de estos hábitos positivos, alcanza mejores niveles de rendimiento y de florecimiento, ¿no? El florecimiento es una noción que está muy atada también a la psicología positiva. Desde la psicología positiva también hay un enfoque que ayudó a alimentar mucho la educación del carácter, sobre todo a estas ideas las podemos encontrar en Estados Unidos, a partir de todo lo que desarrolló Martin Seligman como fundador de la psicología positiva, en la universidad en la que él está y con los discípulos que tiene, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Angela Duckworth, que tengo mucho para contarte de ella también. Así que bueno, es como muy apasionante, ¿no? Porque es volver a la raíz, ¿no? Volver a la raíz de lo que le hace bien al ser humano. Claro. ¿No? Y dejamos acá y continuamos un momentito. Dale. Y seguimos charlando con Florencia Daura y sobre esto, la educación del carácter.
Y nos ponemos a hablar ahora de educación del carácter. A algunos les sonará como volver a tiempos pasados, pero yo creo que es algo que tenemos que recobrar, sobre todo teniendo en cuenta la sociedad que estamos viviendo, con tendencias de esto del laissez-faire, o sea, dejar hacer, sin involucrarme, en una era de violencia, de desinterés, de indiferencia, y que desde la universidad se decida, digamos, retomar esto. O sea, no solamente dar los conocimientos técnicos de determinada asignatura, determinada materia, sino complementarlo con esto. Me parece importantísimo. Sí, bueno, este enfoque, lo interesante también es que comenzó sobre todo a ser trabajado en los primeros niveles del sistema educativo, ¿no? En la educación inicial, primaria, secundaria, pero se ha visto necesario incorporarlos a la formación universitaria en línea con tanto los requerimientos del espacio europeo de la educación, también, todas las ideas que nos está trayendo la UNESCO a partir de los objetivos 2030, y a partir también de los enfoques que son por todos conocidos, el enfoque de competencias, ¿no? Claro. Sí, que justamente ahora lo que se toma en cuenta, esto de las competencias, digamos que va tomando furor cada día más, pero que en realidad es algo básico y necesario, porque el día de mañana uno no solamente se tiene que atener a los conocimientos técnicos o de la carrera que haya estudiado, sino las competencias y las habilidades propias de cada uno y en desarrollarlas y cómo ubicarlas en el mundo. Exactamente. La diferencia que tiene este enfoque con esos otros es que es un enfoque que va a la raíz, claro, ¿no? A lograr que realmente la persona los adquiera y los haga parte de su personalidad, sí, ¿no? Claro. A diferencia del enfoque por competencias o del enfoque por capacidades, que son muy buenos también y son muy útiles, y son en realidad los utilizados hasta la actualidad en el espacio europeo de la educación y en otros contextos como en Estados Unidos, y que en el contexto latinoamericano todavía, si bien se los ha traído, todavía cuesta mucho hacerlos propios, apuntan más a lo técnico, por decirlo así, ¿no? Sí, tal cual. Lo que también se está viendo a nivel universitario es que más allá de transmitir contenidos académicos, de asegurarse que los alumnos cursen una carrera en determinada cantidad de tiempo, con determinado rendimiento, lo esencial es que desarrollen estos hábitos que son los que van a lograr que la persona, en definitiva, pueda recibirse, no deserte, y alcance un rendimiento. Claro, y que sea feliz también, que creo me parece que es una de las metas. Exactamente. Y lo que yo noto en esto que vos estás contando, que acá el centro de la enseñanza es la persona como individuo, como ser humano. O sea, no son dos cosas distintas, no es decir, bueno, es el profesional o es el alumno, no. Ese alumno, ese profesional es un ser humano con ciertas necesidades en el desarrollo que le van a facilitar o no su inserción en la vida, en la sociedad, y que a eso es lo que apunta. Tal cual, ¿no? Ayudar a que el universitario, más allá de pasar por el espacio de la universidad para obtener un título, pueda ir adquiriendo justamente estos hábitos positivos que muchos de estos alumnos no los traen, ¿no? Y que, como vos decís, son los que lo van a ayudar a vivir con mayor nivel de bienestar, con mayor florecimiento, mayor felicidad, porque lo van a ayudar a consolidar su proyecto de vida, ¿no? Claro. La educación del carácter apunta a eso, ¿no? A desarrollar hábitos positivos
promover esta integralidad del ser humano, no solamente promover el desarrollo de conocimientos a nivel intelectual, sino también esas otras habilidades que son necesarias y más hoy en día para vivir, y para vivir con plenitud, consigo mismo y con el las resto demás de la sociedad. Personas. Sí, escuchándote, me acordé del tema de la medicina holística, o sea, que considera al paciente en todos sus necesidades. Y esto es un poco como educación holística. Exactamente, sí, lo podríamos llamar así también, ¿no? Y hace poco, en el mes de abril, desarrollamos un congreso junto con la Fundación Barqui, que fue un congreso, la verdad fue una experiencia espectacular, ¿no? Al que asistieron personas tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica y del resto del mundo, que nos congregamos ahí para hablar sobre la educación del carácter. Y en ese congreso lo que hicimos fue presentar los resultados de todo un proyecto de investigación que se desarrolló entre el año pasado y principios de en colaboración entre lo gestó y lo dirigió la Fundación Barqui. Nosotros desde la universidad los estuvimos acompañando y apoyando, en donde se formó a 20 de los docentes que la Fundación Barqui elige anualmente como mejores docentes, 20 docentes que eran de distintos países de la TAM, y a los cuales se les dio formación sobre educación del carácter y de investigación para que luego llevaran estos contenidos a sus replicadores, escuelas. Claro. Exactamente, y promovieran en cada una de sus escuelas proyectos de investigación-acción para poder medir los efectos de la propuesta pedagógica que hubieran elaborado basadas en educación del carácter. Y ahí lo que uno veía durante el evento, no más allá de lo formal de la presentación, veías a la gente y lo que uno escuchaba entre los participantes, ¿no? Habían docentes, directivos de escuelas privadas, públicas, de distintos ámbitos. Veías a la gente con alegría, con felicidad, ¿no? Como volviendo a las fuentes de lo que es la educación, ¿no? Diciendo, bueno, realmente vale la pena, es esto a lo que tenemos que tratar de lograr tender, claro. Y de tender en cada una de estas de nuestras escuelas, más allá de las dificultades cotidianas que tenemos, que son muchas, tanto en las escuelas como en otras, en universidades también, ¿no? Sí. Fue muy, muy lindo, ¿no? Y esto que vos me decís, ayer justamente participé de un seminario organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias sobre la educación superior con los desafíos actuales, que también participaron autoridades de Colombia y de Chile. Y se hablaba, justamente qué pasó a partir de la pandemia, esto que no fue educación a distancia, sino educación en un momento de emergencia, y se habilitó, digamos, el Zoom y toda la educación que después se convirtió en híbrida, porque hay algunos que siguen todavía utilizando digamos, la educación presencial, pero también clases por internet. Y se hablaba de, cambiar la cátedra por créditos y la internacionalización, pero hubo algo que entre el auditorio se rumoreaba. No se está hablando de la persona, de los valores. O sea, era todo muy técnico y muy, ¿cómo te diría? Comercial, si se quiere. Y no se tenía en cuenta a la persona, que es lo que vos estás planteando. O sea, tener como punto principal y de partida el alumno con todas sus necesidades y la sociedad que lo rodea, ¿no? Es así. Que no es solamente el conocimiento, sino es la integración de la persona. Y además, que te diría, el alumno de nivel universitario cada vez más lo requiere, ¿no? Claro.
tanto porque los alumnos de las nuevas generaciones vienen con inquietudes totalmente distintas a las de generaciones anteriores, sino también porque esas necesidades están vinculadas con lo que ellos saben que se van a encontrar en la sociedad, claro, ¿no? En el mundo laboral del cual ellos ya son partícipes, porque muchos estudian y trabajan a la vez. Seguro. Y es muy necesario que en el nivel universitario, yo te diría que de a poquito, sobre todo en algunas carreras y en algunas instituciones, esta personalización se va tratando de trabajar, se va tratando de promover, ya sea en la modalidad en la que cada docente da su clase, en el hecho mismo de cómo se sigue al alumno, ¿no? De cuestiones básicas como saber cómo se llaman los alumnos, básico, ¿no? ¿Cuál es su situación personal? Claro. O por qué cambió de repente un alumno brillante y de repente tiene un mal momento y sus notas empiezan a bajar. Exacto. Eso se complica, claro, están en espacios de aprendizaje en donde prima la masividad, claro, ¿no? Pero yo será que soy una optimista por naturaleza, creo, y creativa. Creo que uno como docente, si ama la docencia, puede encontrarle la vuelta como para llegar, ¿no? Sí. Llegar a cada alumno en particular. Sí, sí. Para que, como vos decías, su proceso de aprendizaje en el nuevo nivel universitario no sea solo una suma de créditos, claro, o el cumplimiento de una carga horaria, sino que su tránsito por allí lo lleve a replantearse otras cosas que hacen a la vida misma. Claro, sea, ¿no?, más enriquecedor. Sí. Bueno, hacemos un pequeño corte y continuamos. Perfecto. Florencia, y estamos hablando de esta educación del carácter desde el nivel universitario. Pero vos también dijiste que hay que comenzar desde las bases, por lo tanto, desde los más chiquitos. Y a veces creo que las familias también deben escuchar esto que vos estás contando. Desde la familia, ¿cómo se puede ir formando el carácter, educando el carácter en los chicos? Bueno, primero creo que hay una idea que, sobre todo en el contexto argentino y en el latinoamericano, hay que trabajarla mucho, que es la mentalidad de crecimiento, ¿no? El pensar que esta es una idea que le elaboró una académica estadounidense que se llama Carol Dweck y que permite pensar que la inteligencia y que todas las habilidades que tenemos son factibles de ser modificadas. Uh-huh. Y en nuestro contexto, tal vez por la raigambre cultural que tenemos, ¿no? De nuestros antepasados, uh-huh, ¿no? Se tiende muchas veces a pensar, bueno, yo soy así, no puedo cambiar, soy así, los demás me tienen que bancar como soy. Y en realidad eso no es así. El ser humano es un ser perfectible desde que nace hasta que muere. Vivimos en plena maduración, ¿no? Uh-huh. Como me dijo una vez un psicólogo al que yo quiero mucho, él me decía, si uno alcanza el estado de mayor maduración, ya se moriría, ¿no? Claro. Entonces no evoluciona más. Exacto, sí. Vivimos madurando, ¿no? Y esa maduración empieza desde el seno materno. Uh-huh. No voy a hablar de esa instancia, sí voy a hablar desde que el niño nace y está en la familia, ¿no? Con la formación o la constitución que esa familia tenga, ¿no? Sí. La composición que esa familia tenga. El niño aprende más allá del temperamento con el que nace. Cada uno nacemos con un temperamento en particular, uh-huh, que nos hace ser más sanguíneos o más reflexivos, claro. Pero todos estos hábitos positivos pueden forjarse, ¿no? Y el primer lugar y la primera estrategia de enseñanza que podemos dar los padres, lo digo como mamá, es a través del ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo es un desafío, ¿no? Porque la vida,
como, y acá hasta te lo digo más desde mi rol como madre. Bueno, pero creo que todo era lo que hablábamos, la persona tiene varios enfoques, sí, ¿no? Y entonces todo influye. Sí, vivimos en una sociedad muy desafiante, ¿no? Que nos hace volvernos permanentemente a cuestionar nuestro rol como padres. Vivimos en una sociedad que es muy materialista, muy exitista, y eso nos tiene como padres que volver a hacer, repensar y volver a nuestras fuentes, volver a repensar cuáles son los valores fundamentales para nosotros como personas y para nosotros como familia. Uh-huh. Ahí es muy importante el diálogo que uno pueda tener con el que sea el co-keeper de uno, ¿no? Uh-huh. Y entrar en sintonía, primero para acordar cuáles son esos valores. En la familia tiene que haber mucho diálogo, es fundamental que haya unidad en los que sean la cabeza de esa familia, claro. Porque son los que, o van a ser las que orienten a esos niños hacia dónde ir. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos pensar en muchas otras cosas, ¿no? Hay virtudes que son más propensas a desarrollar en determinadas etapas del ciclo evolutivo y madurativo, ¿no? Entonces, cuando los niños son muy pequeños, te diría entre los 2 y los 4 años, hay 2 virtudes fundamentales a desarrollar hasta a nivel neurológico, que son el orden y la obediencia, ¿no? La obediencia puede resultar un poco determinista, ¿no? Uh-huh. Pero un niño necesita, primero, a partir de este ejemplo que le damos como padres o como madres, tener un horizonte hacia el cual ir. Claro. Porque hasta por su desarrollo neurológico, los niños no saben cómo ubicarse en el mundo temporalmente, ¿no? Los niños muy pequeños todavía no tienen la noción entre el hoy, el ayer, el mañana, ¿no? Desde esa cuestión básica. Entonces, ese orden y junto con el orden, la obediencia, se las vamos transmitiendo con hábitos diarios, ¿no? Sobre cómo se organiza el día, claro. ¿no? Nos levantamos a tal hora, se come a tal otra. Eso ayuda. Le ordenamos el día, digamos. Les ordenamos el día, pero les ordenamos también su cabeza, su cognición, claro, ¿no? Claro. Su psiquis. Claro. Y junto con ese orden, los vamos ayudando a ellos ya desde chiquitos a saber cuándo hay que hacer cada cosa para su bien. No es que se hace cada cosa porque sí. Sin ninguna... Existe un motivo por el cual uno pide que hagan tal o cual cosa. Exactamente. Seguro. Y junto con eso, y esto creo que los adultos lo tenemos que trabajar mucho, sobre todo porque vivimos en un contexto violento, transmitir violento y exigente, ¿no? Uh-huh. Los adultos no solo somos padres o madres, sino que también trabajamos, ¿no? Y dentro de ese mundo laboral nos encontramos con muchas otras exigencias. Acostumbrarnos a dedicar siempre, sobre todo en todas las edades, ¿no? Pero cuando son chiquitos, a transmitir estas cosas básicas en un tiempo y espacio de calidad, ¿no? Tal vez sea un tiempo cortito, pero en el que sea de calidad. Estemos con ellos y transmitamos estas cosas con mucha paciencia, ¿no? Uh-huh. Con mucho amor. Evitando lo que sí vemos en el mundo exterior, que es esta agresividad, la violencia, ¿no? Porque es a partir de ese vínculo como los hijos aprenden luego las otras virtudes y hábitos positivos que parten de estos 2 básicos que te acabo de mencionar. Claro, ¿no? Y que van a ser a su futuro también. Exactamente. Uh-huh.
Bueno, y a partir de esto te podría llegar a contar un montón. Bueno, a partir de esto, como esta no se dijo nunca, el tiempo es tirano, se nos termina el tiempo, pero a partir de esto yo te curso una invitación para otro día que sigamos charlando de esto, de la educación de los chicos en la casa, de cómo tienen que protegerse del bullying, por ejemplo, que creo que tiene mucho que ver. Florencia, la verdad que es un programa para mí estupendo, enriquecedor. Para mí también. Muy, muy lindo y supongo para que nuestros oyentes también. Yo te agradezco, Liliana, otra vez. A mí me apasiona hablar de estos temas porque me apasiona estudiarlos, me apasiona poder dar de lo que sea a los demás en orden a construir un mundo mejor, ¿no? Claro. Porque uno investiga, estudia y enseña para eso. Eso es lo que buscamos todos y vivir más felices y tranquilos. Gracias, Florencia. Gracias, Liliana.